Muy buenas tardes, hermanos. Me da mucho gusto volver a estar con ustedes a través de estas transmisiones por medio del internet. Quisiera invitarles a abrir sus Biblias nuevamente en 1 Corintios capítulo 15. 1 Corintios capítulo 15, versículo 12. 1 Corintios 15, 12. Y vamos a concluir con con algunos pensamientos con los que iniciamos en la mañana. Antes de leer esta porción, quisiera simplemente mencionar algunas de las cosas que vimos en la mañana. En la mañana vimos acerca de la importancia de la resurrección en el plan redentor del hombre. Sin resurrección, hermanos, nosotros no podríamos tener garantizada nuestra salvación porque Cristo no resucitó, tan sencillo como eso. Y los discípulos de Corinto sabían acerca de que Cristo había resucitado, pero ahora tenían un nuevo problema. Ellos pensaban que ellos no resucitarían. Así que Pablo tiene que nuevamente recordarles el plan de la salvación y la obra de Cristo para nuevamente afirmar sus vidas y sobre eso ellos poder seguir su vida cristiana. Si usted y yo no tenemos conciencia del Evangelio en nuestras vidas, constantemente, hermanos, perderemos el rumbo. Lo segundo que hace Pablo es traer una serie de argumentos para dejar bien claros acerca de la importancia y el valor que tiene la resurrección. Nosotros vimos algunos versículos del Antiguo Testamento, vimos pasajes como el Salmo 22, Isaías capítulo 53, el Salmo 16, y después vimos que Pablo presenta algunos argumentos como la aparición a Cefas, es decir, a Pedro, como también apareció a los 12, como también apareció a más de 500, después a Jacobo, el medio hermano del Señor Jesucristo, y por último apareció a Pablo como un abortivo. Lo que yo quisiera poder desarrollar en esos minutos, en esta tarde, es acerca de la relevancia que tiene la resurrección en nuestras vidas. ¿Qué tiene de relevante la resurrección en nuestras vidas? 1 Corintios capítulo 15, dice así el versículo 12. Pero si se predica de Cristo, que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Ahí estaba la duda de ellos. Versículo 13, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe, y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Pero si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Perdón, leo nuevamente. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados, entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Pablo nos va a decir algunas de las razones por las cuales la resurrección es trascendente. Y lo primero que nos va a decir Pablo es que si Cristo no resucitó, nuestra predicación no tiene ningún valor. Dice el versículo 14, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Hermanos, los profetas predicaron del Cristo que vendría. Los apóstoles predicaron del Cristo que había muerto en una cruz y había resucitado. Y todos estos estuvieron dispuestos a dar su vida y proclamaron y predicaron este mensaje. Si Cristo no resucitó, ellos simplemente predicaron una mentira. Esto no tendría ningún sentido. Pero también Pablo va a dar un segundo argumento. Dice el versículo 15 lo siguiente.
y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Dice Pablo que si Cristo no resucitó, nosotros somos unos mentirosos. Voy a leer la primera parte del versículo nuevamente. Dice, y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo. Es como si nosotros dijéramos de parte de Dios algo que Él no hizo. Y esto va a dejar grandes dudas, porque ya sea que Él verdaderamente o Él nos engañó o nosotros engañamos, y es todo un círculo perverso, un círculo de mentiras. Y recuerden que los apóstoles estaban predicando y estaban enseñando, motivaban a las personas como nosotros también lo hacemos, con la autoridad de una vida nueva. Hermanos, todo esto sería simplemente una mentira si Cristo no resucitó. Hay un tercer argumento y dice Pablo que si Cristo no resucitó, tampoco habría salvación para los demás. Dice el versículo 16, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Es decir, ellos pensaban que Cristo había resucitado, pero ellos no tenían la esperanza de haber resucitado. Y ahora Pablo va a decir, bueno, en realidad si los muertos no resucitan, lo lógico es pensar que Cristo tampoco resucitó. Y entonces viene el pensamiento lógico y dice, si Cristo no resucitó, entonces aún estáis en vuestros pecados. ¿Y por qué la expresión aún estáis en vuestros pecados? Porque lo que quiere decir es que el Padre no aceptó el sacrificio de Jesucristo. Entonces, hermanos, Cristo no era el Hijo de Dios, no era el Cordero inmolado. En Él había algo por lo cual Dios no aceptó su sacrificio. Y entonces viene la conclusión, una de las conclusiones de sus pensamientos. Y dice ahí el versículo 19, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Lo que va planteando Pablo aquí, hermanos, no es que nosotros no tengamos que solamente confiar en el Señor y dejar de confiar en los hombres. No está hablando de eso. Recuerda que el tema es la resurrección y la idea es que si Cristo no resucitó, de tal manera que Pablo va a presentar el argumento diciendo, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, es decir, si toda tu esperanza está ahí, pues Él es el más digno de conmiseración. No es el enfoque que el mundo tenga de nosotros. No es la forma en que el mundo sienta de nosotros. El mundo siempre va a pensar de una manera equivocada de las cosas de Dios y de los hijos de Dios. Lo que piensa el mundo de nosotros, hermanos, eso es algo que nosotros no nos debemos preocupar. La idea aquí no tiene que ver con la lástima que el mundo pueda sentir de nosotros, sino en el hecho de los desventurados, los desesperanzados que estamos nosotros si tan solamente esperamos en Cristo. Déjeme explicarle esto. Los impíos viven en este mundo como si este tiempo fuera el único tiempo que existiera. Por eso es que usan todas sus fuerzas en este mundo, todas sus energías en este mundo, todos sus sacrificios en este mundo, en esta vida, porque ellos dicen, no hay otra, no existe otra. Ahora, hermanos, póngase a pensar en aquella persona que es un creyente, póngase a pensar en aquella persona que entonces no aprovechó nada de la vida por tener su esperanza en algo que no era cierto. Pobre de él, porque no solamente no aprovechó esta vida, sino que está desprotegido, está desesperanzado porque en la otra tampoco hay nada. Somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Dice el versículo 20, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Cristo resucitó. Sí, Cristo resucitó. Y como Cristo resucitó, entonces, hermanos,
¿Qué trascendencia tiene esto en nuestras vidas? Entonces somos salvos. Hermanos, en el día de hoy, si nosotros muriéramos, sabemos que iríamos al cielo no por nuestras justicias, sino por lo que Cristo ya ha hecho por nosotros, y porque Él resucitó, nosotros también resucitaremos. Si Cristo resucitó, entonces también tiene sentido que estemos aquí. Tiene sentido que vivamos la vida cristiana. Tiene sentido que nos reunamos. ¿Sabe por qué usted está reunido hoy? Porque usted no sale y desde la mañana comienza a poner las carnes asadas, aunque después las pueda hacer. ¿Sabe por qué usted se reúne y sigue ofrendando, sigue usted diezmando, canta al Señor allí enfrente de un televisor, sin un instrumento? Posiblemente algunos comienzan a descubrir su voz. Pero ¿sabe por qué lo hacemos? Porque, hermanos, tiene sentido que lo hagamos. Cristo está con nosotros. Y luego dice la Escritura, hermanos, que si Cristo resucitó, entonces la Escritura es veraz, es confiable, porque lo que los profetas dijeron, lo que los apóstoles predicaron, es verdad, tenían razón, pero también hay esperanza para la raza humana. Dice Romanos capítulo 1, versículo 4, y les invito a que ustedes lo puedan buscar. Romanos capítulo 1, versículo 4. Y posiblemente lo veamos proyectado en la pantalla, así que leamos juntos. Dice acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado, fíjese, Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos. ¿Qué versículo? Quiero decirle que este es un versículo que no es fácil, por las malas ideas que las sectas desde el principio del cristianismo han ido sembrando. Leamos nuevamente, dice así acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos, que fue declarado Hijo de Dios con poder. Jesús se ofreció a sí mismo al Padre como el sacrificio. Eso nos enseña Hebreos capítulo 9, versículo 14. Y el Padre dice que lo levantó y dice que por cuya obra fue declarado definitivamente Hijo de Dios. El estado de humillación asumido cuando Él tomó forma de siervo concluye definitivamente con la resurrección, en donde Él es designado para ser en poder, es decir, investido en poder como Hijo de Dios. Es designado como Hijo de Dios. Pablo va a utilizar la palabra declarado. Y esta palabra griega, hermanos, este término griego es un verbo que se utiliza aquí y tiene un amplio significado. Significa determinar, decretar, designar. No se trata de una simple declaración, sino de una determinación que lo lleva a la dignidad suprema de Señor. La pregunta que tal vez surja en nuestras mentes y es muy natural, ¿acaso no es eternamente el Hijo de Dios? ¿Acaso dejó de serlo en la encarnación? Es que en la cruz el abandono del Padre fue de tal manera que cuando Él resucitó retomó la relación con Él. ¿Qué pasó? Hermanos, en ninguna manera. Jesús es Dios manifestado en carne. Y a los ojos de los hombres posiblemente no, porque dice Isaías que nosotros le hemos visto sin atractivo para que le deseemos. Durante su ministerio, la humanidad expresiva del Señor veló su deidad. De manera que los hombres lo que sintieron y lo que vieron fue un gran hombre. Pero salvo sus discípulos, solamente ellos pudieron contemplarlo a Él como el Hijo de Dios y escuchar las proclamaciones de que Él era el Hijo de Dios. Tan solo era a los ojos de los hombres despreciado, desechado. Para los judíos, el Mesías no podía morir.
El Mesías estaba llamado a ser el Rey de Reyes, el Señor de Señores, e instaurar un reino. Los mismos discípulos lo reconocían. Sabían que era el enviado e hijo de Dios, pero no podían entender porque estaban abrumados por el pensamiento teológico que se les había inculcado, como que el Hijo de Dios no podía morir, ya que si era Dios, ¿quién podía resucitarlo después? Sin embargo, el Padre había hecho oír su voz reconociendo a Jesús como el Hijo de Dios en las aguas del bautismo. Jesús, en el plano de su naturaleza divina, conocía todas estas cosas. No había otra manera, como vimos en los días anteriores. Tenía que ser a través de la cruz. Pero cuando Él murió en la cruz, y murió en el tiempo determinado, no murió por el desangramiento, no murió por los golpes, no murió por el cansancio. Él murió cuando Él decidió y Él determinó que todo estaba pagado. El Hijo de Dios agonizó en una cruz hasta el momento en que Él dijo, consumado es. Y en ese momento, Él descansó, Él durmió, pero a los ojos de los discípulos y de todos aquellos que le injuriaron en la cruz y que vieron en Él solamente un acto de debilidad, como una pequeña vela que se apaga, en el corazón de los discípulos ocurrió algo semejante. Por eso es que los discípulos después fueron a pescar. Por eso es que ellos regresaron en cierto modo a las prácticas que tenían antes, pero el Señor resucitado fue y los buscó. Y el impacto que tuvo en la mente de ellos fue un impacto permanente, un impacto que les dio todo el impulso, porque ahora el Señor le había constituido como el Hijo de Dios. En la mente de ellos se dieron cuenta cómo el Señor lo había declarado. Aquí estaba la prueba irrefutable. Él es el Hijo de Dios. Por eso dice el versículo 19 nuevamente. Si en esta vida solamente esperamos también, dice, entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Hermanos, nosotros no somos los más dignos de conmiseración, somos los más dignos de gozo. En el creyente no cabe la autocompasión porque lo tenemos todo en Él. Él es Dios, Él es el Hijo de Dios. Así que esto no solamente nos habla acerca de la confianza que tenemos que tener en las Escrituras, no solamente nos habla acerca de la salvación que tenemos, sino que también nos va hablando acerca de que tenemos la victoria asegurada a través de la santificación. Romanos capítulo 6, versículo 4 dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. La razón por la cual usted y yo podemos caminar, la razón por la cual tenemos esperanza en el hecho de morir diariamente a nuestras batallas carnales, la razón por la cual tenemos victorias es porque Cristo resucitó. Ahora tenemos la batalla asegurada. Pero el último argumento que Pablo va a decir es que asegura nuestra resurrección. Versículo 20, 1 Corintios 15, 20 dice, mas ahora, ¿qué dice? Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho. El Señor resucitó. Posiblemente en estos días estén acompañándonos algunas personas que no han venido como visitantes. Posiblemente profesan alguna otra religión y yo quisiera tener unas palabras para terminar con ellos. Quisiera decirles algunas palabras de aliento, algo que les pudiera servir en este tiempo en el cual hay tanta incertidumbre. Hoy el mundo tiene tanto miedo de morir. Uno comienza a estornudar, como una de estas noches me pasó, y yo dije, ¿será o no será? Y luego escuchamos tantas noticias.
Si usted está en Cristo, yo quiero decirle algo. Dice Mateo capítulo 28, versículo 18, lo siguiente. Dice que el Señor Jesús se acercó y les habló diciendo, y él dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Jesús dijo, toda potestad me es dada. Dios le dio todo el derecho, toda la autoridad, todo el poder para que tú y yo podamos venir y Él pueda perdonar nuestros pecados y en Él poder resucitar. Si usted viene en arrepentimiento en fe y fe, si usted viene arrepentido de sus pecados, el Señor le perdona. Dice Hechos capítulo 17, versículo 30, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Saben, no todos los hombres lo saben y no lo tienen que saber, no lo sabemos todo. Hay muchas cosas en las cuales ignoramos y hacemos muchas cosas por ignorancia. Y el hecho de no venir al Señor de manera correcta y al Señor y al Jesucristo verdadero, al Jesús de las Escrituras, al Jesús que ha sido muerto, al Jesús que ha sido sepultado y al Jesús que ha resucitado. Si usted viene ahora conociendo esto y dejando de lado la ignorancia de los ídolos, entonces dice él que ahora manda en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día, dice, en el cual juzgará al mundo con justicia. Va a haber un juicio. ¿Y cuál será el parámetro de ese juicio? Dice, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Ese varón es Jesucristo. Él fue levantado para que usted y yo, al venir y depositar nuestra fe, nuestra confianza en su sangre derramada, poder tener salvación. A ese Cristo que fue levantado de los muertos. Y luego dice lo siguiente, pero cuando oyeron de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de eso otra vez. Hay personas que no creerán. Pero lo que otras personas hagan, a usted no le debe importar. Usted y yo tenemos que venir. Usted tiene que venir en arrepentimiento y fe. ¿Sabe? Durante muchos años yo asistía a una iglesia y pensaba que yo era un creyente. Hasta que un día, escuchando el Evangelio y siendo confrontado con la realidad de una condenación eterna, pero sobre todo en el hecho de saber que yo era un pecador y que si yo moría, estaba en mis pecados, me iba a encontrar convicto de esos pecados, sabiendo cómo era. Si yo moría, yo sabía que iba a la condenación. Fue esa noche del año de 1983 que yo recibí a Cristo en mi corazón. Y el Señor me salvó. Y es lo mismo que Él ofrece a usted en esta noche. Antes yo no lo conocía, vivía en esos años de ignorancia. Yo me arrepentí de mis pecados. No he vivido una vida perfecta, pero me he dado cuenta que no hay ninguna religión, ninguna metodología que me salve, de tal manera que yo tuve que dejar en un momento todos mis argumentos y decir, como dijo Pedro cuando se ahogaba, Señor, sálvame. Y sabe una cosa, Él me salvó. Y lo sé por lo que Él ha hecho en mi vida y por lo que la seguridad que Él trae a mi corazón. No lo digo de una manera pretenciosa. Esto es algo que tiene todo aquel que es perdonado de sus pecados. Y Él quiere dárselo a usted en este día. Todos nosotros tendremos que enfrentar algún día a la muerte. Pero lo cierto es que nos resucitarán para condenación, para escuchar un juicio y una condenación, y otros resucitarán a vida eterna. Alguno dirá, bueno, yo voy a esperar que Dios diga.
Dios ya dijo. Él ha colocado a su Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Por eso le animo a que hoy venga Jesús. Oremos. Señor, te doy las gracias en esta noche por tu palabra, porque a través de Cristo tenemos vida eterna. Él ha resucitado. Él es la garantía de nuestra resurrección, de nuestra vida eterna, porque Él es Dios. En Él confiamos. Y hoy, Señor, no tenemos temor a lo que pueda hacernos el hombre, a lo que nos pueda pasar, porque sabemos que como tus hijos estamos en la palma de tu mano. Tú guardas de nosotros. Y si en esta noche hubiera alguna persona que no te conoce, que tiene incertidumbre en su corazón, yo te pido que tú le traigas a ti. Que tú hables a su corazón, que tú abras los ojos de su entendimiento y que pueda venir a ti en arrepentimiento y fe. Te lo pido, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias.